les predicáramos a los hombres. Y realmente es algo parecido a la hombría. Vamos a meditar en esta noche sobre el tema perseverando en la voluntad de Dios. Y la verdad, hermanos, que para perseverar en la voluntad de Dios se necesita hombría. Se necesita hombría porque no es cualquier cosa. Estar en los caminos del Señor no es fácil. Sabemos que hay muchas circunstancias, muchas dificultades que vienen a nuestra vida y que de alguna manera hacen un poquito difícil la vida cristiana. Pero sabemos que cuando nosotros tenemos a Cristo Jesús en nuestras vidas, cuando Jesucristo es el centro de nuestras vidas, creo que podemos superar toda situación que exista en nuestra familia, en nuestro hogar o en nuestra propia vida. Salmo 125:1. Vamos a leer esta palabra, este versículo de la palabra del Señor. Si gustan, nos ponemos de pie para darle mayor reverencia a la palabra del Señor. Salmo 125:1. La palabra del Señor dice: los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos gracias, oh Dios, en esta hora, por darnos tu palabra bendita, tu palabra de poder. Señor, gracias porque nos permites estar con tu pueblo amado, con esta iglesia preciosa, Señor, la cual ha sido comprada con la sangre de Jesús. Gracias, Padre Santo. Gracias por haber tocado el corazón de mi hermano y podernos dar este gran privilegio de poder adorar tu nombre, glorificar tu nombre, exaltar tu nombre y predicar esta palabra y compartirla con mis hermanos. Bendice tu palabra, Señor. Bendice este pueblo, bendice a cada uno de los que van a escuchar tu palabra, Señor, para que esta palabra pueda llegar hasta lo más profundo de su ser, a lo más profundo de su corazón, y pueda hacer cambios en nuestras vidas, pueda hacer cambios en cada uno de las vidas de mis hermanos. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Siéntense, hermanos. Perseverar, de hecho nosotros lo sabemos así, sabemos que es la constancia de estar en algo, pero yo lo busqué en el diccionario decía que es un verbo que hace referencia en mantenerse constante en un proyecto ya comenzado, una actitud, una opinión, aún, oiga esto, me gusta mucho, aún cuando las circunstancias sean adversas. Aun cuando las circunstancias sean adversas. ¿Sabe qué es lo que sucede cuando llegamos nosotros a conocer a Cristo? Llegamos a conocer la palabra de Dios, entramos con todo a la iglesia y muchas veces queremos que se nos dé el privilegio o buscar a alguien que nos dé para servir en la iglesia. El que llega, muchos de los nuevos que llegan a la iglesia comienzan con toda la fuerza, con toda la energía, con todo el deseo de servir al Señor. Y qué bien, qué bueno que se inicia de esa manera. Y andan buscando qué hacer en la iglesia para servir ahí. Pero de repente llega algo a sus vidas, llega alguna dificultad, algún problema a sus vidas y de repente se siente el bajón espiritual en estos creyentes. La perseverancia, hermanos, es muy importante, es un valor muy importante en los cristianos. Por eso decía el salmista David que los que confían en Jehová son como el monte de Sión. ¿Cuántos de los que están aquí confían en Jehová? Amén. Gloria al Señor. Si usted confía en Jehová, usted va a ser un hombre, una mujer exitosa. Si toda su fuerza, si toda su energía está en la confianza en nuestro Dios, en la confianza en Cristo Jesús, en la confianza en Jehová, usted va a tener éxito en lo que hace.
perseverar. La perseverancia es muy importante. Todo creyente, hermanos, que desea disfrutar de la vida abundante necesita manifestar en acciones una actitud de perseverancia que le lleve a vivir constante victoria espiritual. Si usted quiere tener victoria espiritual, no la busque en otro lugar. Aquí está el lugar especial donde Dios lo ha llamado a usted. Esta es la casa de Dios. Este es el mejor lugar del mundo. Nunca usted pudo haber estado en un lugar más seguro, en un lugar mejor, que es la casa de Dios. Este es el lugar más precioso. No hay otro lugar mejor. Miren, nosotros podemos visitar muchos lugares turísticos, muchos lugares bonitos que nos llaman la atención, que nos gustaría visitar, pero ninguno de esos lugares llena la expectativa de nuestro interior, de nuestro ser interior. Ninguno de esos lugares, de nuestro ser espiritual. Solo la iglesia del Señor. Solo nuestro Señor y Salvador Jesucristo puede llenar todas las expectativas del hombre y de la mujer. Siempre y cuando permanezcamos perseverando en la voluntad de Dios. Porque eso es lo que Él quiere, hermanos, que nosotros perseveremos. Fíjense que el salmista David ponía un ejemplo. Él decía: los que confían en Jehová son como ¿quién? Como el monte. Nos hizo la comparación de aquellos que confían en Dios plenamente, de aquellos que toda su fe, toda su confianza, toda su fuerza la ponen en Dios. Lo comparó con el monte de Sión. Y ustedes saben muy bien que el monte de Sión es una colina que está en Jerusalén. No se mueve, la palabra de Dios dice, no se mueve. Ese monte de Sión siempre permanece en el mismo lugar. Está en las afueras de la vieja ciudad de Jerusalén. Ahí está ese monte de Sión. Pero también hay parte de la Biblia que cuando habla del monte de Sión se refiere al mismo Israel, a Jerusalén. ¿Cuándo nosotros llegamos a ser como ese monte de Sión? Cuando permanecemos en Cristo. Sí. Cuando perseveramos en la palabra de Dios. ¿Y en qué tengo que perseverar yo entonces? Decimos que tenemos que perseverar en Cristo Jesús. Tenemos que perseverar en la voluntad de Dios. ¿Pero cómo? A través, una de ellas es a través de la fe. A través de la fe, ¿en quién? En Cristo Jesús. A través de la fe, ¿en quién? En la palabra de Dios. Si nuestra fe está puesta, hermanos, en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, si nuestra fe está puesta allí, toda nuestra vida está llena de seguridad. Tenemos seguridad en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque sabemos que Él existe, que Él vive en nuestro interior, vive para siempre. Jesucristo vive en nosotros. Miren, nosotros para creer en Jesús, y esta es una característica de los hijos de Dios, para creer en Jesús no necesitamos verlo. Si lo viéramos, qué galán, ¿verdad? Qué bonito. Pero los cristianos, los hijos de Dios, los llamados en Cristo Jesús, no necesitamos verlo, solo necesitamos sentirlo, necesitamos creerle. Amén. ¿Y cómo le vamos a creer? Por medio de su palabra. Amén. ¿Cómo es que nuestra fe puede crecer? Por medio de su palabra bendita. Amén. Entonces, nosotros tenemos que estar confiados porque tenemos la fe en Cristo. Permanecer en la voluntad de Dios es crecer en la fe en Cristo Jesús. Nosotros no necesitamos que nos digan, mira, aquí hay una imagen, a quien tienes que pedirle, a quien tienes que adorarle. Nosotros no necesitamos una imagen. El mundo no necesita ídolos, el mundo no necesita una imagen.
para ser salvo. El mundo lo que necesita es a Cristo Jesús para ser salvo. Él necesita a Dios, necesita conocer primeramente a Cristo Jesús, necesita primeramente conocer a Dios para permanecer en Él. Y es por eso que nosotros en esta noche, estimados hermanos, permanecemos en Cristo porque un día le conocimos, ¿verdad? Y cuando hablamos de conocerle, no estamos hablando de que un día le vimos, no, porque le conocemos a Él a través de los ojos de la fe. ¿Cómo? A mí un día me hablaron, según las Sagradas Escrituras, según la palabra de Dios, me hablaron que había un Dios omnipotente, un Dios todopoderoso, un Cristo que se entregó en la cruz del Calvario y entregó su vida por mí. Y nosotros hemos creído eso. Yo creí eso. Que el Padre Celestial envió a su Hijo Jesucristo a morir a la cruz del Calvario porque Él sabía que de otra manera nosotros íbamos con rumbo a la perdición, con rumbo a la condenación. Y me dijeron, necesitas recibir a Cristo Jesús como tu Señor y Salvador personal. Y eso es lo que necesitamos todos. Eso es lo que necesita el mundo, recibir a Jesús en su corazón, en su vida. Ser una persona cristocéntrica, una persona dependiente de la voluntad de Dios. ¿Cómo? Oye, ¿qué más yo tengo que permanecer o perseverar en la voluntad de Dios? ¿De qué otra manera yo tengo que perseverar en la doctrina de Dios? En la doctrina de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hermano, esta iglesia cada día tiene que ser poderosa, poderosa en la fe, poderosa en doctrina, poderosa en la perseverancia en Cristo Jesús. No va a ser una iglesia vacilante. Tenemos que tener, hermanos, mucho cuidado con aquellas personas que llegan a la casa y nos llegan a evangelizar supuestamente. ¿Sabía usted que hay muchos religiosos que enseñan una verdad para hacer creer una mentira? Si no ve ahí uno de ellos podría ser los mormones. Digo, por un ejemplo, ¿verdad? Y ahí hay muchos. Ellos le llegan hablando a usted de la Biblia, de Jesucristo, de la palabra de Dios, y le habla muy bonito, y usted dice, qué bonito hablan estos chelitos, qué precioso, me ha gustado. Fíjese que hablan de Jesús también ellos, hablan de Cristo también ellos, y me ha gustado cómo enseñan la doctrina a ellos. Cuidado, porque después de que ya le enseñaron de Cristo, ahora le van a hablar de José Smith, ¿sí? Del profeta José Smith, que usted tiene que creer en ese profeta, porque ese es el que los ha salvado a ellos. Pero usted, como iglesia del Señor, como iglesia de Cristo, lavada con la sangre de Jesús, usted no tiene que creer en otro profeta, en otro hombre. Su creencia es en Jesús. Amén. Usted tiene que perseverar en Jesús. Así es que nuestra perseverancia tiene que ser en Cristo Jesús, en la voluntad de Dios. No ponga atención, como dice la palabra de Dios, en fábulas, en teorías vanas. No ponga atención a eso. Póngale atención a las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios. Amén. Algo que nos enseñó nuestro pastor, que es el papá de mi pastor ahora, hermano Sandoval, es que él dice, no es lo mismo, decía hermano Santos, no es lo mismo lo que la Biblia enseña o lo que la Biblia dice. Porque yo con lo que la Biblia dice puedo enseñar otras cosas. Por eso no es tan importante lo que la Biblia enseña, sino lo que la Biblia dice. Y yo tengo que creer siempre lo que la Biblia dice, no lo que otras personas pueden enseñar de la Biblia. Y eso hay que tener mucho cuidado. Eso lo aprendí yo de nuestro pastor, fundador de la iglesia.
Tenemos que tener mucho cuidado en eso. Porque antes de creer otras doctrinas vanas, otras doctrinas que se desvían de la verdad, yo tengo que ver qué es lo que dice la Biblia. Tengo que regresar a las Sagradas Escrituras y tengo que alimentarme más de lo que la Biblia dice, no lo que los hombres enseñan de la Biblia. Mucho cuidado con lo que los hombres enseñan de la Biblia. Usted tiene que perseverar en la voluntad de Dios, pero creyendo lo que la Biblia dice. Por eso nuestro pastor tenía un programa ahí en Chalatenango que se llamaba La Biblia dice. Y a mí me mandaba muchas veces a predicar a esa radio. Ahí íbamos a predicar. La Biblia dice. No decía la Biblia enseña. La Biblia dice. ¿Por qué? Porque es más importante lo que la Biblia dice que lo que enseñan los hombres. Y por eso usted, estimado hermano, hermana, usted no tiene que creer lo que otros hombres digan de la Biblia. Créale a Dios, créale a Jesucristo, créale al Espíritu Santo lo que Él dice aquí en la Biblia. Amén. Así es. Fíjese que yo por muchos meses enseñé el libro de Apocalipsis. Con la ayuda del Espíritu de Dios. Con la ayuda de Dios. Enseñé los capítulos del libro de Apocalipsis. Pero ¿sabe qué? Que no es tan importante la interpretación que yo les pude explicar a los hermanos del Apocalipsis, sino que es más importante la interpretación que el Espíritu Santo le da a usted ya en su mente y en su corazón. Esa es la mejor y la verdadera interpretación. No es lo que el predicador está dando, no es lo que el pastor está explicando, sino lo que el Espíritu Santo de Dios pone en su corazón. Y Él enseña a usted lo perfecto, lo correcto y lo real. Tenemos que seguir perseverando en la voluntad de Dios. No se deje arrastrar, hermanos, por doctrinas erróneas, por doctrinas vanas. Por eso me gusta el Salmo 1. ¿Cuántos tienen por ahí el Salmo 1? Tienen la Biblia en sus manos. Me gusta el Salmo 1. Dice: bienaventurado el varón que anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Si usted persevera en la voluntad de Dios, todo lo que usted haga va a prosperar. Amén. Sí, pero créalo. Créale al Señor. No le crea a este humilde predicador. Créale al Señor. Si usted permanece en la voluntad de Dios, todo lo que haga va a ser un éxito. Todo lo que haga va a crecer, va a aumentar. Pero créale al Señor. Créale a Dios. Y todo lo que hace, dice, prosperará. No así los malos. Oiga bien, que son como el tamo que arrebata el viento. ¿Sabe qué es el tamo, verdad? Es una basurita que el viento la hace para donde él quiere. La tira para acá, sopla el viento de allá, para el otro lado, allá va la basurita. Y sabe usted que hay algunos, lamentablemente, algunos hermanitos que le llegan a hablar de la palabra de Dios, de otras doctrinas, y dicen: ah, pues sí me convenció, me voy entonces con él. Y se va. Están allá en esa congregación, no digo iglesia porque no sé si será la iglesia del Señor, pero están en esa congregación y allá llega otro también, a los tiempos llega otro a hablarles de la doctrina, le llegan a hablar de la Biblia y le llegan a hablar de la doctrina de ellos, y dice: ah, pues sí, qué bonito habla, pues me voy también con él. Y se va para la iglesia.
o para otra congregación. Allá está en aquella congregación y luego llega otro a hablarle más bonito que lo que le habló el primero. Y dice, este sí tiene la razón. Lo que me viene a decir es mejor que lo que me habló el primero y lo que me habló el segundo. ¿Sabe qué es lo que está pasando ahí, hermanos? No está perseverando en la voluntad de Dios. Porque dice el versículo 5, versículo 4, no así los malos que son como el tamo que arrebata el viento. Viene uno, se lo lleva para un lado, viene el otro, se lo arrastra para el otro lado. Y hay quienes que ya se dan el lujo, algunos, de decir, mire, yo ya me pasé todas las iglesias que hay aquí en Plainfield. Todas las iglesias. Perdonen, yo digo, porque así algunos dicen allá en Chalatenango, ¿verdad? Yo ya repasé todas las iglesias y ninguna me satisface. Todavía no le satisface ninguna. Y sabe, tienen razón. Tienen razón. Porque esas personas andan buscando iglesia, no buscan a Cristo, el que murió y se entregó por esa iglesia. Pero cuando buscamos a Cristo Jesús realmente y que Él es el centro de nuestra vida, hermanos, ahí, como dijo Pablo, ahí donde Dios te llamó, ahí estate. No te muevas. ¿Sabe? Yo llegué a conocer a Cristo Jesús de la edad de 11 años y yo con hermanos Santos nos conocemos desde niños. Hermanos Santos, Sandoval, Pastor Santos. Nos conocemos desde niños. De 11 años, él tenía un poco menos que yo. Ajá, dice. Pues ya me va a alcanzar. Y todo el tiempo hemos estado en la misma iglesia. ¿Sabe cuánto tenemos de estar ahí congregándonos como hermanos santos? 38 años. Para la honra y la gloria de mi Señor Jesucristo. 38 años de haber recibido a Jesucristo como mi Señor y Salvador. Y en esa iglesia me llamó Dios y ahí estoy. Ahí continúo hasta que sea la voluntad de Dios. Pero cada día, hermanos, nosotros tenemos que asegurarnos realmente de que estamos perseverando en la gracia de Dios. Que usted está perseverando en la gracia de Dios. La voluntad de Dios a lo mejor no es que yo ande probando cuál es la mejor iglesia. Si solo una iglesia hay. Amén. Y de hecho no es la universal. Algunos dicen, no, que la única iglesia es la universal. No, la única iglesia tampoco son los bautistas, tampoco los adventistas, presbiterianos y todo. La única iglesia y la mejor iglesia es aquella que Jesucristo compró con su sangre preciosa. Y si usted ha sido lavado con la sangre de Jesús, usted es parte de esa iglesia por la cual nuestro Señor Jesucristo vendrá un día a traernos. Pero créalo. Créalo, porque algunos dicen, yo estuve tantos años en la iglesia y tanto tiempo que me predicaron que Cristo iba a venir y nunca vino. Así que mejor me fui. Ya me cansé de estarlo esperando. No se canse, persevere en la voluntad de Dios. Porque Cristo, la palabra de Dios dice que el que perseverare hasta el fin, ¿qué dice? Por él vendrá Cristo Jesús. O por ella vendrá Cristo Jesús. Con los que perseveren en Cristo, los que perseveren en Dios, los que perseveren en su voluntad, los que perseveraren hasta el fin, estos serán salvos. Que sea usted uno de ellos. Que seamos nosotros los que perseveramos en la voluntad de Dios. ¿Sabe qué? Algo que... Porque en la vida, hermanos, no crea que en la vida cristiana todo es felicidad. Vienen tormentas.
vienen huracanes fuertes a nuestras vidas. Vienen cosas grandes, desánimo grandes en nuestras vidas. Y algo que a mí me llamó la atención, y yo todo el tiempo, desde niño, he dirigido las alabanzas en la iglesia, hemos tocado con hermano Tito, con hermano David, y hemos sido parte del grupo de alabanza, hemos predicado desde niño también, hemos formado por el pastor Santos. Y algo me llamó a mí la atención fue que alguien me dijo: no dejes que otro tome tu corona. Porque a veces, hermano, tenemos ya tanto tiempo en la iglesia que queremos dejarla, que queremos abandonarla. Y qué bueno que lo abandone siempre por el mismo Cristo, pero lo abandonamos por placeres del mundo, por placeres de la carne. Lo abandonamos por otras cosas, hermanos, que no tienen, para Dios no tienen significado, no tienen importancia, ni para Dios ni para nosotros, pero quizás para la carne sí. Pero esas palabras a mí llegaron hasta lo más profundo de mi corazón cuando yo estaba en desánimo, un momento de desánimos, y me dijeron: no dejes que otro tome tu corona. Porque, hermano y hermana, usted ya tiene una corona especial. Amén. Esa corona que usted tiene es la corona de vida eterna. Amén. Y por favor, no deje que otro venga, un nuevo que viene a la iglesia, le quite esa corona. Permanezca esa corona en usted, permanezca en Cristo, para que usted asegure la estabilidad de esa corona que Dios le ha dado. Amén. Y qué bueno que esa corona no se le ha dado ningún hombre, no se le ha dado ningún pastor, esa corona no se le ha dado ningún sacerdote, ningún religioso, se le ha dado Dios. Amén. ¿Por qué? Porque un día Él dijo: yo voy a mandar a mi Hijo al mundo para perdonar los pecados de todos ustedes y yo, y que puedan ser salvos. Porque todos están destituidos de la gloria de Dios, dijo Jesús. Dice la palabra del Señor. Todos están destituidos de la gloria de Dios. Antes estábamos destituidos, pero ahora no. Ahora dice que Él nos ha hecho príncipes y sacerdotes y coherederos juntamente con Cristo Jesús. Si usted quiere seguir guardando y permaneciendo esa corona con usted, siga adelante, siga honrando el nombre de Cristo, siga perseverando en la voluntad de Dios y no se deje convencer por artimañas de Satanás. Mire, con eso de la fiesta de este día, ¿verdad? Que bueno, platicamos con hermana Mari y decíamos, pastora Mari, y decíamos que poco a poco la gente va teniendo ya conciencia de lo que estas fiestas son realmente. Que son creadas para Satanás, para alabar a Satanás. Son pocas las casas que hoy se encuentran celebrando eso. Al menos no se ven tanto. Sí se ven algunas cosas ahí, ¿verdad?, que han puesto. Pero cada vez, gracias al Señor, se está teniendo conciencia de esa paganidad. Todas esas cosas paganas, poco a poco. Pero nosotros como iglesia del Señor no tenemos que darle lugar a esas fiestas paganas de Satanás. Tenemos que permanecer en la voluntad de Cristo, en la voluntad de Dios. Y mientras permanezcamos en la voluntad de Dios, vamos a estar más seguros en Dios, más seguros en Cristo. ¿Cómo entonces podemos seguir permaneciendo en la voluntad de Dios, perseverando en la voluntad de Dios? Ya hablamos a través de guardando la doctrina, ¿verdad? Permaneciendo en la doctrina de Dios, permaneciendo en la doctrina de Cristo, no dejarnos engañar por otras doctrinas falsas. Mantengámonos allí donde el Señor nos ha
dado el perdón de nuestros pecados, la salvación eterna en Cristo Jesús. Mire, es cierto, vendrán a su vida tempestades, vendrán a su vida problemas económicos, vendrán a su vida problemas familiares, problemas laborales, que le perdió el trabajo, que se le vino abajo su negocio. Puede ser que en algún momento suceda algo así y usted diga, sí, como no le está sucediendo a usted, usted cree que está fácil. Si usted va a ser más fuerte, su fuerza será mayor mientras más agarrado esté de la mano de Cristo. ¿Será más fuerte usted? En Cristo, como dijo Pablo, somos más que vencedores. Y él dice, ni lo alto, ni lo profundo, ni cuchillo, ni espada, ni nada de lo que exista en este mundo podrá separarnos del amor que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Pero tiene que creer a Dios. Tiene que creerle a la palabra de Dios. No importa lo que esté pasando. Es posible que tenga dificultades con sus hijos. Hay hijos que no quieren venir a la iglesia. Hay hijos que están en su rebeldía y se oponen a venir a la casa de Dios a escuchar la palabra del Señor. Y usted quisiera que sus hijos vinieran a la casa de Dios y que fueran formados espiritualmente aquí en la casa del Señor. Pero ahora hay muchas cosas que los distraen a los jóvenes, como la tecnología y muchas otras cosas. Pero usted, si sus hijos no vienen, siga usted adelante. Denles un ejemplo. Pero no solamente con venir a la iglesia, también denles un buen ejemplo en la casa. Porque sus hijos necesitan primero ver el ejemplo de sus padres y dicen, bueno, mi papá y mi mamá me están dando un gran ejemplo. Algo está sucediendo en la iglesia. Algo está sucediendo en ese Dios que dice que cree, en ese Cristo que dice que adora, que alaba. Pero imagínense si nosotros como padres o madres tenemos un mal vocabulario y le gritamos cosas a nuestros hijos, cosas que son incoherentes a la gracia de Dios. Y ellos oyen decir palabras feas en nuestros labios, no van a ser convencidos, va a costar más, Y a lo mejor digan, no, si para ser así como es fulano, mejor no voy, yo no estoy aquí en la casa. Pero sabe usted que esas respuestas así, esos pretextos, no crea que son de personas que desean buscar a Dios. Esas respuestas no son de personas que desean acercarse a Dios. Son personas las respuestas de esas personas son de las que se quieren alejar más de Dios. Porque cuando yo me quiero acercar más a Dios y quiero permanecer más en la voluntad de Dios, yo no me voy a fijar en lo que el hermano hace o lo que el hermano dice. Yo me voy a fijar en lo que Cristo es. Sí, así es. Y es por eso que muchos hermanos, algunas veces vemos alguna cosita en la iglesia o a veces dice la hermana me vio mal hoy. El hermano me vio mal, me hizo me paró la cara, pero viera qué cara me paró. Yo por eso mejor ya no voy a ir a la iglesia. Porque para estar viendo caras empurradas y caras amargadas y de limón, dice, ¿para qué voy a ir? ¿Sabe? Esos hermanos vinieron por los hermanos, no vinieron por Cristo. Porque cuando nosotros venimos a Cristo Jesús, no venimos por los hermanos,
venimos por Cristo Jesús y Jesucristo es el único ejemplo para nosotros. Es el único ejemplo. No busque un buen ejemplo en otro hermano, está bien, es nuestra responsabilidad y nuestro compromiso como cristianos es dar un buen ejemplo, es dar un buen testimonio como cristianos, como hijos de Dios. Pero si usted haya un testimonio no adecuado a lo que decimos que somos, entonces no se preocupe, no es su problema. ¿Sí? Es el problema de ese hermano con Cristo. Déjelo, ya Cristo ya lo va a hacer cambiar. Ya sea de una o de otra forma. Mire, a veces hay personas que no llegan a la iglesia por las buenas, pero llegan por las malas. ¿Sí? Y no porque el pastor los vaya a traer con el brazo retorcido. No, les pasó algo allá afuera. Y cuando ya les pasó algo, dice, hoy sí voy a buscar a Dios, porque estuve a un puntito de perder la vida. Y sentí que pasé por un túnel, y de ese túnel me regresé. Así que le doy toda la honra y la gloria, dicen, a Dios, porque Él me permitió regresar. Y Dios tiene un propósito para mí, dice. Fíjese que allá en la iglesia nuestra hay un hermano que es predicador y él nos cuenta ese testimonio. Nos cuenta ese testimonio y nos dice, yo me alejé de los caminos del Señor. Él era predicador. Me alejé de los caminos del Señor. Andaba tan lejos que andaba haciendo otras cosas que no debía hacer como cristiano. Pero de repente él tuvo un accidente de tránsito y por poco pierde un brazo y otros daños que tuvo en su cuerpo. Y él dice, Dios me trajo de nuevo a su redil. Lastimosamente, algunos esperamos que Dios actúe de esa forma para venir a la casa de Dios, para venir a los pies de Cristo. Esperamos que Dios actúe de esa forma. Y ahora cuando ya nos pasa algo, decimos, sí, ahora sí, yo voy a ser más fiel al Señor. Yo hoy sí voy a servir en la iglesia. Qué bueno, ¿verdad? Qué bueno si sirve más en la casa de Dios. Qué bueno si le es más fiel a Dios. Pero sirvámosle sin que Dios nos llame de esa forma. Adorémosle. Glorifiquemos a Dios sin que Él nos llame de esa forma, sin que Él nos traiga a la iglesia de una forma muy drástica. Hermanos, vendrán tempestades a su vida, vendrán remolinos, vendrán problemas que lo van a mover y quizás le van a poner cabeza abajo. Pero si usted persevera en la voluntad de Dios, usted será más fuerte en Cristo Jesús. Amén. Será más fuerte en Dios. Si usted tiene a Jesucristo como el que va adelante de usted, usted va a ser un cristiano de éxito. No quiero decirle, no estoy diciendo que usted va a ser un cristiano que nunca va a tener problemas, no, estaría mintiendo. ¿Sabe usted que cuando uno quiere servirle más a Dios en la iglesia y quiere meterse de lleno al servicio en la iglesia, es cuando el enemigo más lo ataca? Sí, porque Satanás no quiere que usted le sirva. Y usted dice, cuando usted está sirviendo más en la iglesia y le pasa algo feo en su vida o a su familia, y usted dice, quizás Dios no quiere que yo le sirva de esta forma. No, Dios quiere que usted le siga sirviendo en la iglesia, que usted se entregue de lleno a la obra del Señor. El asunto es que usted es un cristiano, usted es un hijo de Dios y usted está siendo probado con fuego. Pero ese fuego va a ser más liviano si usted tiene a Jesucristo a su lado y en su corazón. Así que vale la pena, hermanos, continuar perseverando en la gracia de Dios. Vale la pena perseverar en la palabra de Dios. ¿En qué tenemos que perseverar? En la palabra del Señor. Tenemos que perseverar en la oración también. Eso es bien importante. Lo dice Colosenses capítulo 4, versículo 2. Tenemos que perseverar en la oración. Santiago 1:25 dice que tenemos que perseverar en la palabra de Dios, en la obediencia a la palabra de Dios.
También todo cristiano que permanece en Cristo da frutos. Da frutos. Frutos buenos. Porque hay frutos malos también. Los frutos de la carne, lo que habla Gálatas, ¿verdad? Gálatas 5. Porque los frutos del Espíritu son gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Contra los tales no hay ley. Si nosotros somos hijos de Dios y usted ha confiado en Cristo, si usted ha puesto toda su fe, toda su confianza en Dios y persevera en la voluntad de Dios, usted tiene que rendir frutos. Y esos frutos son los que Dios espera de nosotros. Fíjese que, y esos frutos son los que el mundo espera también de nosotros. Y es por eso que algunas veces nos dicen, mire, y dice que es evangélico. Mire, y dice que va a la iglesia evangélica. Tienen razón. Tienen razón ellos. Mire, cuando alguien diga así por uno de ustedes o mío, póngale atención. Póngale cuidado porque algo está haciendo que no anda bien. Algo está haciendo que no anda bien bajo la voluntad de Dios. Si alguien le dice, mire, y dice que es evangélico, algo dijo, algo hizo. Y usted dice, ¿qué hice? Y si nosotros somos reflexivos en ese momento, decimos, no lo vuelvo a hacer. Lo digo yo internamente. No lo vuelvo a decir. Si nosotros realmente queremos permanecer en la gracia de Dios. Hermanos, no hay mejor lugar aquí en la tierra. Y nunca podríamos estar más seguros que estar en las manos de Dios. Es mentiras. No diga que allá mejor me voy a ir, ya me aburrí de la iglesia, me voy a ir para el mundo, me voy a ir para el chupadero, allá a disfrutar con los amigos. Váyase. Que lo más seguro es que le peguen unos balazos. O lo rajen si es que tiene suerte. O pierda la vida. ¿Sí? Allá puede perder su vida. Pero en Cristo Jesús, hermanos, cada día somos más que vencedores. Por medio del que nos amó. Ese es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Denle un aplauso a nuestro Dios. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, oh Dios. Gracias por tu palabra bendita, Señor. Gracias, Padre bendito, porque tu palabra es la que nos corrige a cada momento. Tu palabra es la que nos fortalece, Señor, como hijos tuyos, como cristianos. Padre bendito, bendice este pueblo, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos y hermanas que están aquí, Señor, que vinieron, Señor, porque venían sedientos de tu palabra, porque venían deseosos, Señor, de saber qué es lo que tú tenías para ellos esta noche. Padre Santo, que tu palabra pueda satisfacer sus vidas, que tu palabra, Señor, pueda satisfacer sus corazones. Padre bendito, bendice a aquellos que con alegría y con gozo han recibido tu palabra, Señor. Bendice su familia, Señor, primeramente. Bendice su familia, sus hijos, su esposa, su esposo. Bendito sea tu nombre, Señor. Bendito sea tu nombre, oh Dios. Padre Santo, que hay muchos hermanos que tú les has dado un negocio, Señor. Ese negocio lo tienen porque tú se los has proveído, Señor. Cuídaselos, protégelos, Señor. Protégelos, Padre. Son tus hijos. Son ovejas. También aquí hay muchos que son empleados. Protege, Señor, ese puesto de trabajo. Guárdales, Padre Santo.
que el jefe les pueda ascender muy pronto de ahí donde están, puedan escalar más y más, porque son tus hijos, oh Dios, y están dando un buen fruto, Señor, un fruto esperado. Padre, también aquí hay hermanos o hermanas que no están trabajando, que no tienen un empleo, Señor, y están aquí, Señor, porque vienen a pedir un empleo a ti, Señor, porque tú eres el dueño de todas las cosas, tú eres el dueño de todo, Señor. Mis hermanos no se han equivocado, porque a los pies de Cristo hay el todo, ahí está el trabajo, pero hay que ser humildes. La humildad es una de las claves del éxito. La humildad. Si eso es lo que necesita, en Cristo la humildad, la perseverancia. Si usted permanece en Cristo, usted tiene seguro su trabajo, usted está seguro, su empresa está segura, su negocio está seguro, porque tiene a Cristo en primer lugar. Gloria al Señor. Bendice, Señor.